Retomemos entonces todo lo que tiene que ver con el qué y para qué evaluar. Estamos dando un ejemplo para grado quinto, donde nuestra meta de aprendizaje o objetivo de aprendizaje es interpretar los números fraccionarios decimales y resolver operaciones con estos números fraccionarios y decimales. Hicimos un diagnóstico para identificar los estilos de aprendizaje, los hábitos, aquellas características de su contexto, habilidades, gustos, disgustos. Y ese diagnóstico nos va a servir a nosotros para mirar hacia dónde llevamos a los estudiantes. Segundo, miramos una prueba sobre preconceptos, qué necesita para poder realizar estas operaciones y resolver problemas. Indudablemente necesita el concepto de fracción, relaciones de orden, representación y ubicación de los números fraccionarios y decimales, por ejemplo en la recta numérica, conversión de fraccionarios a decimales y viceversa. Y tenemos entonces también nosotros algo que son las necesidades de aprendizaje. ¿Qué necesita entonces aprender? Uno, el dominio de las operaciones básicas con fraccionarios y decimales. Dos, apropiación de un método de solución de problemas. Existen varios métodos. Uno puede hablar acerca de la operación, el desarrollo, planteamiento del problema, la solución, la comunicación. Existen varios métodos para solucionar problemas de acuerdo al nivel de cada estudiante. Le enseñaremos también todo lo que tiene que ver con estimación de respuestas, métodos de revisión de operaciones. Muchos de los estudiantes se nos queda en realizar las operaciones, pero no en revisarlas, solamente en hacerlas. Y tenemos lo que es la solución y construcción de situaciones problemáticas contextualizadas. Este es el último punto al cual queremos nosotros llegar. Pero indiscutiblemente todo esto necesita para poder llegar a esa solución y construcción de situaciones problemáticas. Viene otro aspecto que es la planeación de la evaluación. Ya tenemos entonces a dónde vamos a llegar, que es el objetivo de aprendizaje. Hicimos un diagnóstico que nos va a servir a nosotros desde dónde arrancan los estudiantes. Hicimos un camino de las necesidades de aprendizaje, lo que vamos a desarrollar con ellos. Otro es la planeación de la evaluación, supremamente importante. En esa planeación vamos a hacer diseño de métodos y estrategias de evaluación pertinentes y coherentes con lo que él necesita llegar, a donde él necesita llegar. No podemos quedarnos solamente en el camino de indagar si él sabe hacer operaciones cuando necesita resolver operaciones básicas. Si queremos nosotros que él llegue a la construcción de situaciones problemáticas y que la resuelva contextualizadamente, entonces él tiene que saber estrategias para solucionar problemas. Indudablemente, la selección de instrumentos para esa evaluación también es pertinente. No vamos a hacer un examen oral solamente con estas operaciones, con estos objetivos. Si queremos nosotros que él haga un procedimiento, por ejemplo en matemática, debe hacer un procedimiento. Y además debe hacer la construcción de preguntas, evidencias, apropiación de un método de solución de problemas. Esa es la planeación de la evaluación. Esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Indudablemente, en esa planeación de la evaluación, ¿para qué queremos nosotros la evaluación? Si es para emitir un juicio, se aprueba sí o no. Incidencia, lógicamente, aquí en lo afectivo indica que cuando nosotros decimos sí o no aprueba al estudiante, ganó o no ganó, allí para el estudiante incluso puede haber una desmotivación, un desinterés, porque solamente le decimos apruebo o no apruebo, no hay una retroalimentación descriptiva de ese proceso. Y este juicio, lógicamente, es todo lo que tiene que ver con una evaluación sumativa. Por el contrario, existe una evaluación formativa, donde el objetivo de esa evaluación, entonces, es apoyar el proceso de aprendizaje del estudiante, hacerle una retroalimentación. Indudablemente, esa evaluación nos permitiría a nosotros indicarle dónde se encuentra con relación a la meta, cuánto y qué le hace falta, indudablemente un plan de mejoramiento. Y esa parte es lo que nosotros decimos que es la comunicación de la evaluación. Bien, entonces, lo que hemos hablado de las estrategias que favorecen
ese aprendizaje y vamos a responder tres preguntas. ¿Hacia dónde vamos o cuáles son los objetivos? Que ya lo hemos dicho, la meta. ¿Dónde estamos ahora? La ubicación, es ese map que nos indica en qué posición estamos, dónde estamos. Y lógicamente la tercera es cómo podemos cerrar esa brecha, cómo podemos llegar a la meta con relación al descubrimiento que nos hace la evaluación. ¿Hacia dónde vamos? Los estudiantes deben conocer claramente la visión, hacia dónde debemos de llegar. Y el lenguaje que hemos de utilizar con ellos debe ser un lenguaje totalmente claro, totalmente entendible. Si utilizamos un lenguaje científico, lógicamente ellos no nos van a entender. Aquí es importante también que nosotros hagamos uso de ejemplos o de modelos que fueron buenos y no fueron tan acertados. Por ejemplo, en las evaluaciones. Podemos, sin llegar a ridiculizar, por ejemplo, tapando el nombre del estudiante, mirar dónde se equivocó, cuáles fueron los errores, qué de lo que se decía que se esperaba no alcanzó y cómo llegaría. Ese sería una forma de trabajar los métodos. Un buen estudiante, cómo desarrolló el examen, cuál fue la metodología que utilizó. En la pregunta ¿dónde estamos ahora? Indudablemente, esa parte de ofrecer la retroalimentación descriptiva es supremamente importante. Una evaluación que solamente tenga el nivel de conocimiento, identificar si es un número fraccionario, decimal, cuando ya está terminando, no le va a proveer al estudiante si va a llegar a la meta de resolver o no resolver los problemas, las situaciones problemáticas utilizando números fraccionarios. 4. ¿De dónde estamos ahora? Enseñar a los alumnos a autoevaluarse y establecer metas. No solamente le va a servir a nivel cognitivo, sino para su vida. Que él se evalúe constantemente con ciertos criterios, en qué falló, cuáles fueron esas debilidades que él tiene para hacer unos hallazgos y poder que más adelante, la próxima evaluación, no vaya a cometer el mismo error y que se establezca metas, a dónde va a llegar, cuál va a ser su compromiso, voy a repasar un determinado tema que fue el que fallé, si por ejemplo es la división de número fraccionario, entonces voy a volverla a repasar, voy a mirar cuáles son los pasos que se tiene hasta allá, que no tengo un método adecuado para resolver problemas, entonces estaría allí. Allí es establecer metas concretas dependiendo de los resultados que él obtuvo. ¿Cómo podemos cerrar esa brecha? Uno, diseñar clases enfocadas a ese aspecto de calidad. Si el estudiante debe tener 3, 4 aspectos para poder llegar a esa meta, entonces cada clase debe estar diseñada por el docente para poder que llegue a alcanzar esas metas, digámoslo, volantes parciales para poder que llegue a la meta más grande. Enseñar a los alumnos a enfocar su revisión. Algunos estudiantes solamente miran su valoración y ya se quedan allí. Cuando hay una valoración descriptiva, el estudiante puede mirar dónde estuvo su error y puede lógicamente enfocar su plan de mejoramiento también. Involucrar a los alumnos en la autorreflexión, que ellos realmente sean agentes reflexivos de su propio aprendizaje, dónde estuvieron los obstáculos, qué fueron las fallas que más cometieron, los errores que más cometieron. También el monitorear su propio aprendizaje, el que ellos sirvan de monitores a otros, por ejemplo, con sus habilidades y todo. Los métodos de evaluación. Existen 4 métodos de evaluación. Y esos métodos de evaluación, según Moss 2003 y Smith 2003, nos indican, uno, que existe el de la selección de respuestas, cuando tú tienes alternativas, o de escritura corta. Ese es como para el primer nivel, o es para el primer nivel de identificación de conocimientos. Y ellos tienen que o escoger la respuesta o dar una respuesta corta acerca de lo que se les pregunte. Viene un segundo método de evaluación que es la respuesta escrita y es la construcción de respuestas un poquitico más estructuradas, más extensas
Y la información es que nos suministra este proceso, nos sirve para mirar si, por ejemplo, el estudiante es coherente con lo que explica, si tiene un buen grado de explicación. Eh, la información para explicar el proceso o dar solución es suficiente. Hay que mirar si el estudiante utilizó los argumentos básicos para dar esa respuesta. Y allí es importante el profesor establecer rúbricas de lo que anticipadamente lo que espera el estudiante, qué le va a evaluar, definiendo aquellos elementos que debe contener su presentación. Habrá un tercer método que es la evaluación del desempeño, y es esa característica que tiene el docente de observar un producto para poder emitir un juicio. Lógicamente lo primero es habiendo asignado una tarea, unos ejercicios, y luego utilizar un instrumento, puede ser una lista de cotejos, rúbricas, para determinar si alcanzó o no alcanzó ese desempeño. Y allí la revisión del docente es supremamente importante. Viene último, que es el método oral, donde allí se utiliza una comunicación interpersonal. Allí los instrumentos, por ejemplo, están la entrevista, examen oral, el debate, el cuestionamiento, exposiciones. Lo mismo que estoy haciendo yo, puede ser, por ejemplo, un video también, donde él tenga esa comunicación, donde yo puedo observar cómo él se expresa. Este tipo de método permite la autorreflexión, la retroalimentación, sirve para establecer un plan de mejoramiento y establecer metas. Viene ahora todo lo que tiene que ver con los métodos de evaluación según el tipo de objetivo. Aquí hablaremos el primero que habíamos hablado ahorita de los tipos de objetivo, entonces sería el método de selección de respuesta corta. Para este, indudablemente tiene el primer y segundo nivel, se utiliza especialmente este método, todo lo que tiene que ver con la identificación de conceptos, y el segundo, el entendimiento de algunos patrones de razonamiento, este primer método. El segundo método, que es de la respuesta escrita, esa respuesta escrita que es un poco más extensa, hablamos ahora, se utiliza para utilizar el primer nivel, entonces relaciones de elementos de conocimiento, relaciona diferencias, semejanzas, razonamiento escrito y descriptivo en las soluciones de problemas más complejos también, y aquí también podemos nosotros generar productos escritos, entonces puede crear la poesía, puede incluso allí hacer una situación polémica con un problema de contexto. Luego viene la evaluación de desempeño. En esa evaluación de desempeño está el razonamiento inferencial a través de la observación. Allí se pueden resolver incluso problemas. En la evaluación de habilidades, al realizarlas cada uno, ahí sí puede observar esa parte. Indudablemente allí también podemos nosotros ver la generación de productos, cómo él puede producir. Y viene la parte de la método oral, indiscutiblemente nos sirve para generar conocimientos, razonamientos, allí la lógica, cómo él utiliza ciertas características para resolver un problema, esa es la lógica que él utiliza para conocer al estudiante. Si se tiene o no se tienen esas habilidades comunicativas que hoy en día son supremamente importantes en la vida cotidiana. Eso sí, no es adecuado para evaluar otras habilidades. Conclusión. La finalidad de la educación es que los estudiantes con sus habilidades, con sus mmm, aprendizajes, con el desarrollo de sus competencias pueden afrontar en últimas los retos de la vida. Indudablemente, no solamente es el enseñar, sino que hay que hacerle un seguimiento a ese proceso evaluativo. Y ese proceso evaluativo debe ser coherente entre el objetivo a alcanzar, el qué y el cómo enseñar.
De esta manera podemos nosotros tener un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias.